Creencias del Mundo, un ensayo sobre la adultez en el siglo XXI por Editorial Planeta, recientemente editado y publicado. Florencia, ¿cómo estás? Gara Tebas te saluda. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un placer. Está buena la pregunta de si a los 25 sos adulto. Es una pregunta que uno se empieza a hacer. A ver, lo marcás vos ahí en el libro. ¿Qué es ser adulto en el siglo XXI? A los 25 años. ¿Ya se es adulto? Yo tengo 35 para 36, que me parece que es justo Igual, de lo que entra en tu libro exacto ahí en la métrica y el rango etario. Pero los 25, que lo tenemos ahí a Tomás Boreski, que se encarga de los deportes aquí en el programa. ¿Ya es adulto? tendría que responder él, yo creo que sí. Ahora, la pregunta es si tenemos todo lo que se necesita para ser adultos, no sé, libertad económica, independencia full, si ya logramos todo lo que pensábamos que íbamos a lograr cuando uno se veía, se imaginaba adulto cuando era chico. Ese es entonces, Florencia, uno de los parámetros, la libertad económica. ¿Esa es una de las maneras en las que nos comparamos con la adultez en periodos anteriores? No, no es la única, pero sí es una variable importante. Digo, una de las características de nuestra generación, yo digo nuestra en sentido amplio, pero entra a partir de los 25 hasta una adultez joven o temprana, si querés, primera adultez, hasta los 35, 40. Generaciones anteriores ya podían pensar en tener una casa propia, en tener mucha más estabilidad en algunos proyectos de la vida, como podía ser la familia, el trabajo. Y hoy no te digo que somos adolescentes los de 35 porque ni por Hmm. asomo, pero hay un montón de esas cosas que pensamos que eran muy constituyentes de la adultez y que no todo el mundo las logra. ¿Es De lo hecho, cada vez menos. mismo, Florencia, ser adulto o concebir la idea de la adultez en la Argentina que, no sé, en Estados Unidos o en China o en algún país europeo o en África? Seguro que no, aunque hay una tendencia global en estos aspectos. De hecho, los millennials somos la primera generación más pobre respecto a sus padres, y eso es a nivel mundial. Es interesante también. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, con una crisis habitacional, con que muchas veces se carga a los jóvenes de hoy en día de que solo gastan plata, no sé, en un flat white y Hmm. en un café con leche de almendras o en festivales. Pero también para mí hay que hacernos la pregunta de si podemos hacer otra cosa, ¿no? O si una de las características de estos tiempos tiene que ver con una precarización en muchos aspectos de la vida. Florencia, ¿se hacían esta pregunta los adultos de siglos pasados? Porque uno siempre lo piensa, lo transita muy subjetivamente, ¿no? Y está esa cuestión de si uno se sigue sintiendo como se sentía hace 5 o 10 años. ¿Se preguntaban lo mismo en el siglo XX? ¿O antes incluso? Mira, hay una escena que a mí se me viene a la cabeza y que la cuento en el libro porque voy recorriendo los distintos mandatos que eran pilares del siglo XX, como podía ser el trabajo, la felicidad o tener una familia, y qué nos pasa ahora con eso. Y se me viene a la cabeza una conversación que tuve con mi papá, que tiene 60 y pico, hace un tiempo cuando le conté que no era feliz con el trabajo, y él lo que me responde es, ¿y qué tiene que ver la felicidad con el trabajo? Entonces yo creo que hay algo de las generaciones anteriores, que sí, seguro se preguntan cosas, por supuesto, no es algo nuestro esto, pero en donde quizás no estaba esta idea de que tenemos que ser los mejores y exitosos, y ahí entran las redes sociales un montón a jugar un papel importante. Esta idea de que todos tenemos que contar una historia y tener una marca personal y actualizado en LinkedIn, y es como una carrera en la que sentimos que nunca llegamos a ningún lado. Me acordaba de mi abuelo Rodolfo cuando decía respecto al trabajo: el trabajo es algo tan feo que por eso te pagan por hacerlo, ¿no? Eran otras maneras de concebir y de pensar el mundo. Las redes sociales, ¿no? Que ya forman parte de nuestras vidas hace rato, son entonces algo muy influyente, ¿no? En cómo vivenciamos y en cómo transitamos la adultez. Totalmente. Primero, lo que no mostramos pareciera ser que no ocurrió, ¿no? Digo, hoy Mm. en día para estar en un lugar es más importante poder llegar a hacer la historia a tiempo y poder mostrarlo. Y después porque nos genera una situación en la que solemos, digo, queda horrible decirlo, pero Mm. solemos como a veces envidiar incluso la vida que vemos de los otros por ese microsegundo que vemos, ¿no? Porque vos estás un domingo en pijama en tu casa, todo arruinado, y de golpe lo único que ves son piletas espectaculares de gente que quizás ni conoces, que ni siquiera sabés si efectivamente es así, y uno lo que tiende a pensar es ¿por qué yo no? ¿Por qué no estoy en ese lugar? Entonces, por supuesto, no es que estoy en contra de las redes No, sociales, no, las pero es lo que apoyo. decís vos. Hay estudios hechos, entiendo, sobre esto. Parecería que todo el mundo está de vacaciones si uno abre Instagram, ¿no? Exacto.
todos están mejor que uno para empezar, y eso te deja en un lugar como de mucho resentimiento y mucha miserabilidad que encima no lo podés blanquear porque es horrible estar diciendo envidio a todo el Bueno, a mundo, lo ¿no? mejor uno lo puede decir en X, en Twitter, pero no en Instagram. Claro, sí, 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 pero después no en vano la serie Envidiosa se hizo tan Mm. conocida, o sea, tiene que ver con algo que nos pasa y que es generacional. Hay una cuestión ahí que vos tratás en el libro, Florencia, que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Y hay cuestiones demográficas ahí porque la gente cada vez tiene hijos más grandes o no tiene incluso, ¿no? Por decisiones personales, porque ha cambiado todo. ¿Cómo lo desarrollás en el libro? Bueno, totalmente. O sea, hoy en día hay una caída del 40% de la natalidad en nuestro país. Eso marca que hoy los jóvenes adultos y los adultos en general han postergado la decisión de maternidad. Porque antes Yo ser creo adulto era ser padre, digo, estaba bastante atado, exacto, ¿no? exacto, al proyecto de familia. Y eso es algo que me pregunto, bueno, ¿y qué pasa, no, con todas esas vidas adultas que no repiten esos esquemas que hemos aprendido? Yo creo que tiene que ver con que, por un lado, gracias, en eso digo, me parece que está bueno poder recalcarlo, que es que hoy la maternidad es una elección más, no es el único proyecto que constituye en la vida de ninguna mujer ni ningún hombre, es una elección. Pero también tiene que ver, y esto también me parece importante, que hoy tener un hijo es algo muy caro, digo, de sostener en Sí, términos de en todo tiempo. el mundo, en la Argentina también, ¿no? Obviamente. Exacto, exacto. Entonces digo, también hay algo de eso, de que si uno tiene quizás 30, 32, 33 años y a duras penas se está sosteniendo uno mismo, un poco lo que a mí me pasa cuando hablo con otras personas es que me dicen, yo no me imagino porque no sé en qué lugar cabería un hijo. Que quizás nuestros padres igual también estaban así, pero Sí, no sí, lo porque pensaban. porque a lo mejor digo, también tenían dificultades económicas o era complicado llegar a fin de mes, pero la decisión la tomaban y era un vamos viendo cómo se acomoda después, ¿no? Exacto. Y esas frases que venían muy de esa época de, bueno, un hijo trae el pan bajo el brazo, Mm. bueno, nosotros hoy decimos, bueno, no sé si quiero, si me interesa, si es algo que... Y también me parece que está bueno saber que la maternidad, la paternidad no tiene que ser un proyecto para todo el mundo. Le dedicás, Florencia, en el libro un tema que a mí me interesa mucho, un apartado que es el de inteligencia artificial. ¿Vas viendo que la inteligencia artificial también entra en la mesa de debate con respecto a la adultez, cómo nos vinculamos, cómo es el mundo del trabajo? Recontra, yo una de las preguntas que me hago y tiene que ver con los cuidados en el capítulo es, por un lado, la inteligencia artificial parece reemplazarnos en un montón de tareas creativas y de trabajo y de Al logística. revés de lo que se Y no- pensaba, ¿no? Porque uno pensaba que a lo mejor iban a estar los Exacto, robots haciéndole cosas manuales por exacto. nosotros, pero están pensando, entre comillas, por nosotros. Exacto, y esa es un poco la pregunta. Bueno, ¿quién se va a despertar? Que hay un capítulo, hay un apartado del libro que tiene que ver con eso. Es quién se va a despertar a darle la mamadera a un hijo a la noche. O sea, en definitiva voy a ser yo, no la IA. Entonces, ahí hay algo que me parece interesante que tiene que ver con pensar también el cruce entre cuidados, que es algo que pareciera ser que no toca la inteligencia artificial y sin embargo es cada vez más el mayor tiempo que nos lleva ese tipo de Mm. tareas para que tenemos hijos. Y no solo quienes no tienen hijos, porque quizás, digo, en unos años vamos a estar cuidando a nuestros padres y eso también es una realidad. Entonces me parece que también es interesante empezar a pensar cruces entre esto, cuidados, o no sé, el otro día escuchaba a una chica que decía, estoy contenta que ahora con la IA ya no le tengo que leer cuentos a mi hijo a la noche. Y digo, Que más eso a lo allá de la... mejor era un lindo momento, digo, desconozco, Exacto. pero... Exacto, más allá de la valoración moral, digo que no me interesa hacerla, sí me parece interesante pensar, bueno, en definitiva, ¿para qué la quiero, la inteligencia artificial? Yo no la quiero para leerle un cuento a mi hijo a la noche, para eso me parece que estaba bueno ese lugar de encuentro, y sí, en cambio, para otro tipo de tareas que estarían buenísimas, como no hacer, como vos decís, tener un robot que me limpie en casa o que Sí, me una cocine. robotina, ¿no? Siempre nos quedamos pensando en los Exacto. supersónicos. Pero pensaba recién en lo que hablabas de los cuidados, en una conferencia en la que estaba hace algunos meses, ponían una imagen, ¿no? De una mujer anciana que recibió un paquete de un robot que se lo llevaba ahí a la puerta de la casa y le daba la mano a la mujer, ¿no? Entonces la discusión era, no, ahí no sabemos cómo está programado, si no le va a lastimar al tomar contacto con la mano. Es decir, hay un montón de cosas que pensamos que los robots podrían hacer, pero que todavía están discutiendo si les van a permitir que estén tan cerca nuestro, que nos toquen, pero sí los estamos dejando que escriban, no sé, las noticias en algunos diarios. Bueno, es que en el fondo es eso, queremos estar humanizando, digo, de alguna manera es nuestro intento por humanizar a la tecnología lo más que podamos y lo que demanda, que creo que también es un tema de época,
es que nos sentimos muy solos. Digo, hay algo ahí de la soledad que post pandemia también se ha afianzado un montón y que esto no es solo en la gente de la tercera edad, sino en general. Digo, hay como una epidemia de soledad en estos tiempos que genera angustia. Y bueno, la tecnología también muchas veces viene a tapar esa angustia, pero me parece que, por lo menos desde mi lugar, desde la filosofía, yo reivindico la posibilidad de angustiarnos con estas cosas. O angustiarnos no quiere decir ponernos a llorar y estar depresiva, tiene Mm. que ver con poder darle un lugar, hacernos preguntas como las que vos me estás haciendo ahora, de decir, bueno, che, ¿cuál es mi vínculo con la inteligencia artificial? ¿Cuál es mi vínculo con los cuidados? ¿Cuál es mi vínculo con mi propia adultez? Porque es lo que nos pone en un lugar de mayor actividad Ah, respecto a nosotros mismos. hablando de la soledad de Florencia, en el libro también le dedicas un espacio y te pregunto, ¿qué lugar tiene la amistad en la adultez en el siglo XXI? Bueno, me encanta que hoy tiene un lugar mucho más amplio y más fuerte. Ahora venimos justo del Día del Amigo. Digo, me Justo, es parece cierto. que hemos aprendido a valorar la amistad. Digo, por lo general la amistad siempre queda como más abajo, ¿no? Frente a la relación de una pareja o a la relación de amigo, del amor de un novio o una novia. Sin embargo, también creo de que algo de lo que no solemos hablar y que también está bueno mencionar es que también hay rupturas con las amistades que son dolorosas y de las que no se habla, porque uno no corta con un amigo, como si corta con una pareja. Y sin embargo, muchas veces las rupturas de amigos pueden doler todavía más que como puede ser una ruptura de pareja y amorosa. Bueno, hay una cuestión ahí epicúrea con la amistad, es un amigo con el que uno comparte parte del camino, ¿no? Después a lo mejor no lo sigue compartiendo. Claro, el tema es si ese amigo te da una explicación, si no te la Mm, da, si te deja ahí medio tirado, si vos te juntás a tomar un café, vos con un ex, con una sí, expareja. si te gustea como una pareja. Exacto, y también hay una idea de como vos tenés, como uno igual tiene muchos amigos, son reemplazables. Y no es así, porque cada amigo te da algo distinto. Entonces vos podés igual tener un montón de amigos y seguir extrañando a esa persona que no viste más. Florencia, el libro ya se consigue en todas las librerías, todas las exigencias del mundo, un ensayo sobre la adultez en el siglo XXI. ¿Algo más que nos quieras contar antes de que finalicemos la conversación de hoy? Sí, aprovecho a contarles que voy a estar en Rosario porque Todas las exigencias del mundo, que es un libro, también es un unipersonal. Muy bien. eh, no, lo estoy haciendo en Buenos Aires, producida por Orsay en el Paseo de la Plaza, y ahora voy a ir a Plataforma Labardén el 11 de septiembre. En mi Instagram, @florsichel, encuentran las entradas. No es un stand-up, pero se van a reír, no es un drama, pero te emocionás, y no es una clase de filosofía, pero te vas reflexionando. La idea es un poco ir recorriendo algunos de estos mandatos que vuelven nuestra vida un poco miserables y encontrar fuerza juntos. Perfecto, ahí hecha la invitación. Florencia, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado aquí para compartir con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte saludo. Otro, un abrazo grande. La teníamos a Florencia Sichel, que nos contaba de su libro Todas las exigencias del mundo, un ensayo sobre la adultez en el siglo XXI, publicado por Editorial Planeta, y lo hacía aquí en Consentido Común por CNN Radio Rosario.